Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les emociona y que me han estado pidiendo a gritos: Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Será que el destino los volverá a unir después de tanto tiempo? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada indicio que nos haga pensar que sí, que el amor podría resurgir entre estos dos talentos que nos robaron el corazón en *Erkencikus*. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido fresco, jugoso y lleno de información exclusiva sobre sus artistas favoritos. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos enganchan desde el principio. Dos actores jóvenes, talentosos y con una química explosiva que traspasó la pantalla en *Erkencikus*. Su romance, aunque nunca confirmado oficialmente, fue el secreto a voces mejor guardado de Turquía. Los fans como nosotros soñábamos con verlos juntos en la vida real, y por un tiempo pareció que ese sueño se haría realidad. Se les veía felices, cómplices y enamorados. Las fotos robadas, los gestos cariñosos, las miradas, todo apuntaba a que eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. De repente las noticias sobre su separación inundaron los medios. ¿Qué pasó? ¿Por qué se distanciaron? Las razones nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias en sus personalidades. En fin, un sinfín de rumores que no hicieron más que confundir a los fans. Pero vayamos más allá, profundicemos en lo que realmente pudo haber sucedido tras bambalinas, en esos pequeños detalles que la prensa rosa turca insinuaba pero nunca llegó a confirmar del todo. Recordemos el momento cúspide de *Erkencikus*. La serie era un fenómeno global, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Estaban en la cresta de la ola, asediados por fans, entrevistas, eventos y compromisos publicitarios. La presión era inmensa. La constante exposición mediática, las exigencias de la producción y las expectativas del público podían ser asfixiantes para cualquier relación, especialmente una que se estaba gestando en secreto. Una de las teorías más recurrentes era la diferencia en sus personalidades y ambiciones. Can Yaman, con un espíritu aventurero y un deseo ferviente de conquistar nuevos mercados, siempre manifestó su interés en expandir su carrera más allá de Turquía. De hecho, su posterior mudanza a Italia fue la confirmación de este deseo. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien es una actriz ambiciosa y talentosa, parecía más arraigada a su tierra natal, enfocada en consolidar su posición en la industria turca. Estas diferencias en sus objetivos profesionales podrían haber generado fricciones y dificultado la construcción de un futuro juntos. Además, no podemos ignorar el papel que juegan los representantes y las agencias en la vida de los artistas. Es común que estas figuras tengan una gran influencia en las decisiones personales de sus representados, incluyendo sus relaciones sentimentales. Tal vez sus respectivos representantes consideraron que una relación pública entre Can y Demet podría ser perjudicial para sus carreras, generando más atención sobre su vida personal que sobre su trabajo. Estas presiones externas, aunque invisibles a los ojos del público, podrían haber ejercido un peso significativo en su decisión de separarse. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional y Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Cada uno rehizo su vida sentimental, aunque ninguno logró replicar la magia que compartieron. Can Yaman tuvo algunas relaciones que no terminaron de cuajar, y Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente duró poco más de 8 meses. Can, en Italia, se reinventó a sí mismo. Aprendió italiano, participó en proyectos ambiciosos, incluyendo una serie de acción que requería un entrenamiento físico extremo. Se convirtió en un símbolo sexual, adorado por el público italiano. Sin embargo, a pesar del éxito y el reconocimiento, siempre parecía haber un vacío, una nostalgia por su pasado en Turquía y quizás, por el amor que una vez sintió por Demet. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía.
Participó en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y talento. Su matrimonio con Heath Hancock fue un evento mediático celebrado por sus fans y la prensa. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y la estabilidad que tanto anhelaba. Pero, como sabemos, las apariencias a veces engañan. El matrimonio de Demet y Heath se desmoronó rápidamente. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a una incompatibilidad en sus estilos de vida y a la dificultad de mantener una relación bajo la constante presión de los medios. La separación fue un golpe duro para Demet, quien siempre se había mostrado como una persona fuerte e independiente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La reciente separación de Demet Özdemir ha reavivado las esperanzas de los fans. ¿Será que ahora, con el camino libre, Can Yaman y Demet Özdemir podrían darse una segunda oportunidad? Los rumores de una posible reconciliación han comenzado a circular con fuerza en las redes sociales y en los medios turcos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿están destinados a estar juntos? ¿Es posible revivir un amor que parecía extinguido? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que la posibilidad no es tan descabellada como parece. Vamos a analizar estos indicios con lupa, separando la fantasía de la realidad y tratando de entender qué hay detrás de cada rumor. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tiempo lo cura todo. Han pasado varios años desde su ruptura, y es probable que ambos hayan madurado y aprendido de sus errores. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, podrían construir una relación más sólida y duradera. Los años, dicen, dan sabiduría. Ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su pasado, de entender qué funcionó y qué falló en su relación. Tal vez, ahora estén mejor preparados para afrontar los desafíos que implica una relación pública y para priorizar el amor por encima de las presiones externas. En segundo lugar, está el factor de la química. Como mencioné antes, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Es algo que se ve, se siente y que no se puede fingir. Esa conexión especial sigue presente en la memoria colectiva de los fans, y es uno de los principales motivos por los que siguen soñando con su reconciliación. La química es un ingrediente esencial en cualquier relación amorosa. Es esa chispa, esa atracción magnética que une a dos personas. En el caso de Can y Demet, la química era evidente desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla. Esa química, aunque latente, podría seguir presente, esperando el momento adecuado para resurgir. En tercer lugar, hay algunos movimientos sutiles en las redes sociales que han despertado las alarmas. Aunque no se siguen mutuamente, algunos fans han notado que Can Yaman y Demet Özdemir han dado me gusta a publicaciones relacionadas con *Erkencicus* o con recuerdos de su época juntos. Son pequeños detalles, pero que podrían indicar que no han olvidado por completo su pasado. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un termómetro de las relaciones humanas. Un simple me gusta, un comentario o una mención pueden desencadenar una ola de especulaciones y rumores. En el caso de Can y Demet, estos pequeños gestos en las redes sociales han sido interpretados como señales de que aún existe una conexión entre ellos, de que no han borrado completamente su pasado juntos. Además, fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. No se trata de conversaciones frecuentes, pero sí de mensajes ocasionales para felicitarse por sus logros o simplemente para saber cómo están. Esto demuestra que, a pesar de todo, sigue habiendo un cierto cariño y respeto mutuo. Mantener el contacto, aunque sea de forma esporádica, es una señal de que la relación no terminó en malos términos, de que aún existe un vínculo emocional. Estos mensajes ocasionales podrían ser la puerta de entrada a una posible reconciliación, una forma de mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia y el tiempo. Ahora bien, hay que ser realistas. La reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, la voluntad de ambos. Tienen que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar cualquier rencor o resentimiento, y a construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. Reconstruir una relación después de una ruptura nunca es fácil. Requiere valentía, honestidad y compromiso. Can y Demet tendrían que estar dispuestos a hablar abiertamente sobre lo que salió mal en el pasado,
a perdonarse mutuamente y a construir una base sólida para un futuro juntos. También hay que tener en cuenta que ambos tienen carreras muy exigentes y que viven vidas muy públicas. Cualquier intento de reconciliación estaría expuesto al escrutinio de los medios y de los fans, lo cual podría generarles mucha presión. La presión mediática es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las parejas famosas. La constante exposición a la opinión pública, los rumores y las especulaciones pueden ser asfixiantes y poner a prueba cualquier relación. Khan y Demet tendrían que estar preparados para lidiar con esta presión y proteger su intimidad para que su relación pueda prosperar. Pero a pesar de todos los obstáculos, creo que la posibilidad de una reconciliación existe. El amor es un sentimiento poderoso y misterioso que a veces resurge cuando menos lo esperamos. Quién sabe, quizás el destino tenga planes para Can Yaman y Demet Özdemir y los vuelva a unir en el momento justo. El destino, a menudo, tiene caminos inesperados. Tal vez, después de todo este tiempo, Khan y Demet se den cuenta de que están destinados a estar juntos, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en rumores e indicios. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasa entre ellos. Pero como fans, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta historia de amor. Soñar es gratis y en el mundo del espectáculo, los sueños a veces se hacen realidad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyando a Can Yaman y Demet Özdemir en sus carreras individuales y esperar pacientemente a ver qué depara el futuro. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendré informados de todo lo que suceda. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Analizamos la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su romance en *Erkencicus* hasta su separación y los recientes rumores de reconciliación. Vimos que si bien no hay confirmación oficial, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que la posibilidad no es del todo descabellada. También hablamos de los obstáculos que podrían enfrentar en caso de intentar una reconciliación, pero resaltamos que el amor es un sentimiento poderoso que a veces resurge cuando menos lo esperamos. Gracias a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que les he contado son especulaciones basadas en rumores e indicios, así que tómenlo con pinzas. Lo importante es seguir apoyando a Can Yaman y Demet Özdemir en sus carreras individuales y esperar pacientemente a ver qué depara el futuro. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad? ¿Los ven juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama amoroso, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido fresco, jugoso y lleno de información exclusiva sobre sus artistas favoritos. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.